34 minutos, amables televidentes. A pocos días del punto culminante de la celebración del bicentenario de Guayaquil, saludamos en nuestro set la presencia de la alcaldesa de la ciudad, doctora Cynthia Viteri. Qué gusto que nos acompañe, Cynthia. Buenos días y bienvenida. Buenos días, un abrazo a ti, Luisa, y a todos los que nos están escuchando el día de hoy. ¿Qué significado tiene para Cynthia Viteri como la primera autoridad de la ciudad y de los guayaquileños a los que representa como alcaldesa el llegar a los 200 años de celebración de la ciudad huancavilca? El privilegio de estar vivas, el privilegio de que todos los que me están viendo están vivos, que pasamos las horas más oscuras que ha tenido Guayaquil durante una pandemia, que la sobrevivimos y que seguimos abriéndonos camino como ciudad pujante y frenética en materia de comercio. Cynthia, cuando decimos hemos pasado la pandemia, usted hace referencia a haber pasado los momentos más críticos. Sin embargo, pregunto a la autoridad que semana a semana preside las reuniones del COE cantonal, ¿el peligro ha pasado, está latente o hay la amenaza de un repunte o rebrote? A ver, el peligro no ha pasado, terminó el estado de excepción, pero el estado de pandemia o los contagios continúan. Guayaquil ha tenido un buen desempeño y por eso un abrazo a todos los guayaquileños. Pero aún tenemos una tasa de contagio mínima comparada con cualquier ciudad del país. Nuestra tasa de contagio ahora es de 1,02% por cada 10.000 habitantes de casos comprobados con PCR. 1,02%. Y llevamos 105 días con 0 muertes, por encima del promedio habitual que tiene Guayaquil desde el 10 de mayo. Eso significa que las brigadas que siguen puerta a puerta en 18 sectores de la ciudad, tomando pruebas, llevando medicina y previniendo, dieron resultados. La ciudad fue dividida por el municipio de Guayaquil y se contrataron a médicos, medicinas, insumos, mascarillas, contratamos a mujeres para que hagan mascarillas, alimentamos a mascotas, le dimos kits alimenticios, desinfección, fumigación a más de 1.200.000 personas durante toda la pandemia. Es un trabajo, como tú dices, o sea, no para y no va a parar porque no tenemos la meta, la línea de meta aún frente a nuestras narices. No la tenemos. No sabemos cuándo esto va a terminar. Ahora, Cynthia, ¿cuáles son, de acuerdo a esa división que se ha hecho por parte del municipio en la ciudad de Guayaquil, las parroquias donde aún existe la incidencia o presencia del COVID más marcada, por un lado? Y por otro lado, ¿hasta dónde los centros hospitalarios del Ministerio Público de la ciudad tienen disponibilidad de las salas o de las áreas de UCI para poder atender a los guayaquileños o a quienes son de otras ciudades y provincias del país, pero que viven aquí en la ciudad? A ver, nosotros como municipio tenemos en este momento 49 puntos de salud entre hospitales del día, clínicas móviles y brigadas médicas e inclusive carpas. El gobierno, a través del Ministerio de Salud y el IES, tiene hospitales grandes donde nosotros derivamos a los casos más graves. ¿Cuál es la situación de ellos? Tienen siempre que referirse a los datos oficiales del COE cantonal. ¿Por qué? Porque en el COE tenemos la presencia del Ministerio de Salud, Seguro Social, clínicas privadas y nosotros. La cifra que te di no es una cifra del municipio, es una cifra del cantón. 1,02% casos comprobados, PCR por cada 10.000 habitantes. ¿Y por qué la tenemos? Porque recibimos todos los días la información de cada una de estas instituciones. Pero si alguien va a un hospital que antes tenía 2 salas de UCI y ahora tiene solo una, y esa una ocupada por la mitad, y de esa mitad, la mitad solamente son guayaquileños, pueden hacerse a la idea de que hay escasez de camas y no es así. Nosotros recibimos los datos a diarios, tanto del Ministerio como del Seguro Social. Me queda claro, entonces el mensaje es no bajar la guardia, no podemos pensar que ya el peligro ha pasado. No te confíes, es nuestra campaña, no te confíes. Okay. Mascarilla, lavada de manos y el poder cuidar a tus ancianos y a tus niños a donde vayan. Ahora, Cynthia, ¿cuándo, de acuerdo al momento que estamos viviendo, que el punto crítico ya pasó, pasaríamos a semáforo verde? ¿Qué es lo que tiene en mente en ese sentido la primera autoridad de la ciudad? Yo no veo el semáforo en verde hasta enero del próximo año, según la evaluación que tengamos dentro del COE Nacional. Seguiremos en semáforo amarillo, pero el amarillo tiene distintas tonalidades, Luisa. Amarillo intenso, amarillo más pálido, y eso le define el comportamiento de cada guayaquileño. ¿Y cómo estamos hoy, situación. a la fecha? En un amarillo pálido, ¿por qué? Porque cada vez se van abriendo más negocios, cada vez estamos permitiendo inclusive que los bares se conviertan en resto bares, que puedan vender su bebida, pero también venden su comida. Y estamos
poniendo reglas y ordenanzas que facilitan el ocupamiento de la vía pública. Número 1, no les cobramos tasa de habilitación todo el año que viene. Número 2, no cobramos las tasas de turismo tampoco el año que viene. Número 3, y todo esto en función de reactivar la economía de la ciudad. Estando en ese amarillo pálido, ¿existe la posibilidad o probabilidad de que antes de pasar a verde se pueda aperturar los establecimientos educativos en Guayaquil? No. El año lectivo presencial, con la bendición de Dios, se abrirá el año que viene. ¿Qué estamos haciendo nosotros? En Monte Sinaí viven los niños más pobres entre los pobres, no tienen aparatos tecnológicos para poder estudiar, y sobre todo las niñas las están dedicando a lavar, a planchar, a barrer, a hacer las cosas del hogar, y corren muchísimo riesgo de no volver a entrar a las escuelas o colegios. Es decir, que haya diserciones. Exactamente. Entonces nosotros hemos contratado 300 maestros que a partir de este mes irán a territorio, a Monte Sinaí, a ayudar a pasar del año lectivo a 6.000 niños de educación básica que no tienen ni el aparato tecnológico ni la cercanía a un punto de internet. Enhorabuena. Cintia, usted anunciaba con beneplácito, y lo hizo público a través de los medios de comunicación y de sus redes sociales, de la acción constitucional que había sido concedida por un juez, en el que daba de plazo 72 horas al Ministerio de Finanzas para que efectúe la devolución del IVA. ¿Ya lo hizo? Sí. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Qué destino se le va a dar a estos recursos? A ver, nosotros planteamos una demanda el año pasado por más de 100 millones que nos debían desde el 2017. El juez nos dio la razón. Ahora hemos planteado dentro de la misma demanda una deuda adicional hasta la fecha, porque desde septiembre del año pasado a la fecha no nos han vuelto a pagar el IVA. Devolución, perdón, no es pago, es devolución. Nosotros le dimos la plata y ellos nos las tienen que regresar a través de un mecanismo un mecanismo perverso que nunca debió haberse dado. Ahora volvimos a presentar nuestro requerimiento y el juez nos volvió a conceder la razón, 30 millones de dólares. ¿Ya les han sido asignados esa plata ya la teníamos, o sea, cuando dicen es plata nueva, no, es plata, nuestros recursos, 30 millones se los dimos al Estado, sí, por ley, y el Estado no los tenía que devolver. ¿Ya se los ha devuelto? 72 horas a partir de la notificación, y tengo entendido que la notificación fue el día viernes. ¿Qué destino van a tener esos recursos? Como te digo, todos ya están asignados a obras. Nosotros hemos hecho 5.260 calles hasta ahora, son 526 kilómetros en vías y 595 kilómetros en aceras y bordillos. Son distancias, la una como para ir de aquí a Ibarra y la otra como para ir 57 veces la autopista Narcisa de Jesús. Todos esos recursos están incluidos en nuestro presupuesto desde el principio. Ahora, ¿qué obras grandes, importantes y de envergadura se van a inaugurar con motivo del bicentenario? Son 462 obras, entre obras licitadas, obras contratadas, obras adjudicadas y obras en ejecución. Dentro de esas obras tenemos la construcción de varios hospitales, el de Puná, el del Morro, el de Tenguel, tenemos el Centro de Desintoxicación de Drogas Bastión Popular, el año que viene se construye la piscina de olas en el en el batallón del suburbio, y en Pozorja el muelle y el mercado minorista, el centro de atención para niños y adultos con discapacidad con algún tipo de discapacidad física o intelectual en la Atarazana, el Hospital Bicentenario que seguimos en la reconstrucción. ¿Qué hay de la aerovía? La aerovía se inaugura en noviembre y el puente Daule-Guayaquil también en noviembre. Y estamos también ejecutando ya el proceso para hacer otro puente en la Trinitaria. ¿Qué hay del tema de la inseguridad ciudadana, Cintia? ¿Cómo usted ve o percibe, cuál es su visión del trabajo que realiza la Policía Nacional en Guayaquil? ¿Es suficiente? ¿Se está haciendo todo lo que se debe hacer para poder devolver la seguridad y la tranquilidad a quienes habitamos en el puerto principal, o falta mucho por hacer? A ver, esa es una competencia gubernamental. Sin embargo, nosotros hemos apostado por la seguridad en Guayaquil con recursos económicos, humanos y tecnológicos. Dentro de eso dimos 65 carros a la policía, y durante toda la pandemia hemos pagado los vehículos de la policía, también de las Fuerzas Armadas, de emergencia, una persona que es asaltada o está en peligro o le sucede cualquier evento. Para acometer en todas estas obras se necesitan recursos. ¿Cómo estamos en materia de rentas? ¿Está al día el gobierno nacional, el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Finanzas, con las rentas que corresponden a Guayaquil? Están pagando progresivamente
y a veces hasta diariamente para poder completar lo que se nos adeuda. ¿Cuánto es? Hasta ya han completado el mes de junio y están completando el mes de julio. O sea, vamos bien, vamos a la par hasta ahorita. Y el IVA que no nos los devolvían, ya el juez ordenó que nos los devuelvan. La Revolución de Octubre de 1820 marcó un hito en lo que fue luego el proceso de emancipación de la República del Ecuador. ¿Volverá, cree usted, a repetirse la historia aquí en Guayaquil, esto de cara al proceso electoral que se avecina? A ver, yo creo que un proceso tan duro como el que vivimos hace 200 años, lo volvimos a vivir en la pandemia, definitivamente. Los procesos electorales van y vienen, los gobernantes van y vienen. Las revoluciones como las de 1820 y las horas más duras que vivió Guayaquil luego de 200 años, eso no se repite. Ahora hay algo distinto. Yo creo que es momento, y eso voy a decirlo en mi discurso, de resaltar la participación de las mujeres en esa revolución de 1820. Mucho hablamos, y con toda razón, de Villamil, de Letamendi, de Antepara, de Febres Cordero, y las mujeres tuvieron un papel fundamental en la revolución, y ese día ellas abrirán el discurso por el bicentenario de Guayaquil. ¿Guayaquil por Guayaquil o Guayaquil por la patria? Siempre Guayaquil por la patria, y eso lo demostramos más que nunca ahora. Visitamos 15 provincias y 28 cantones, con médicos, medicinas, epidemiólogos, terapistas, asistentes, enfermeras, llevando vida al lugar donde más sufrían. Porque si caía alguien en algún lugar del país, algo caía también en nuestros corazones en Guayaquil. ¿Qué mensaje quiere dejar Cynthia Viteri como alcaldesa de Guayaquil a quienes nos sintonizan esta mañana? ¿Qué es lo que se juega el Ecuador entero y Guayaquil en particular en el próximo proceso electoral del 2021? Bueno, es el destino y la decisión de cada uno de nosotros. ¿Destino? ¿Por qué? Porque los problemas que hemos tenido hasta el momento de recursos afectan directamente el agua potable, el alcantarillado, la recolección de basura, los mercados, la obra pública. Eso significa que dependiendo del mandatario que vaya, no vamos a tener que estar enjuiciando, y hablo solamente de Guayaquil en este caso, poniendo demandas ante jueces constitucionales o reclamando, como lo hemos hecho durante todo este tiempo, en plena crisis económica, los recursos que no llegaban, insisto, ahora están llegando. Esa es lo importante que tenemos para decidir los destinos de una nación y de una ciudad también. Esta ciudad elige su destino, esta ciudad resiste y esta ciudad también sabe pelear. Gracias, Cynthia, por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ti por la invitación y a quienes nos escucharon la mañana de hoy. Amables televidentes, ha sido la intervención y presencia en nuestros estudios de la doctora Cynthia Viteri, alcaldesa de la ciudad de Guayaquil. Es momento de ir a una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.